Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os voy a preparar unos muslos de pollo, en este caso contramuslos, con arroz al curry y langostinos. Una receta súper novedosa que no vais a encontrar en otra parte, así que os animo muchísimo a que os quedéis para ver cómo la vamos a preparar. Os voy a dar unos consejitos para que os quede el arroz y los langostinos perfectos. Así que mirad qué pintaza tiene. Espero que os guste mucho esta receta. Muchísimas gracias a todos por estar un día más ahí. Poneos cómodos que comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, vamos a comenzar marinando el pollo. Yo lo voy a preparar para congelarlo, así que es un buen tip que podéis hacer, es preparar el pollo, marinarlo, dejarlo reservado en el congelador y el día que queráis preparar el arroz simplemente lo sacáis un ratito antes para que se descongele y tenéis un arroz súper gustoso, súper rico y que vais a tardar muy poquito en prepararlo. Los ingredientes para la marinada del pollo, igualmente que todo el resto de los ingredientes de esta receta y como siempre se encuentran todos traducidos en varios idiomas en la descripción del vídeo. Además, el vídeo como siempre también lo tenéis subtitulado en varios idiomas. Podéis pasar por la cajita de la descripción, echarle un vistacillo a los ingredientes en el idioma que más os interese. Y también en ajustes activar los subtítulos porque lo tengo subtitulado en varios idiomas. Aquí, como veis, vamos a preparar primero la marinada para los muslos de pollo. Como veis, para la marinada he utilizado contramuslos de pollo, le he puesto ajo, cerveza negra, le he puesto curry, pimienta, perejil seco, bueno, varias especias que las tenéis todas, como digo, bien detalladas en la descripción del vídeo. Ahora lo vamos a untar todo muy bien, lo vamos a masajear todo muy bien para que se impregnen bien los contramuslos de todo el sabor de la marinada. Y yo en este caso los voy a meter en una bolsita de congelación y con todo el juguito ese que ha soltado me los voy a llevar al congelador. Para luego preparar otro día esta receta y no tener que perder tiempo pues en preparar el pollo, en limpiarlo y en marinarlo o en adobarlo, como queráis llamarlo. Bueno, pues ya los tengo aquí descongelados y ahora sí vamos a preparar el arroz. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para preparar este arroz al curry con contramuslos de pollo previamente macerados y langostinos. Los tenéis también todos detallados en la descripción del vídeo y lo tenéis también traducido en muchísimos idiomas, así que espero que sea muy fácil para que los busquéis, los encontréis en el idioma que más os convenga a cada uno. Bueno, pues mira, son ingredientes muy sencillos: pimiento rojo, pimiento verde, 2 cucharadas de tomate frito, en este caso natural pero del que tengáis en casa, caldo de pollo, de verdura, el que queráis utilizar, arroz, unos langostinos pelados, un poco de harina para los langostinos y bueno, el resto de ingredientes. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es colocar una sartén en el fuego con un chorro de aceite de oliva y vamos a introducir los contramuslos. Es muy importante que el aceite esté bien caliente y como en este caso los contramuslos aún están un poco congelados, veis que ha salpicado bastante, así que tened cuidado con esta salpicadura y si queréis podéis retirar antes la sartén del fuego pues para que no os pase esto. Bueno, pues le pongo la tapadera y los dejo que se doren muy bien por una parte. Le voy a dar la vuelta para que queden muy bien doraditos por la otra parte y el muslo por dentro está crudo. Solamente quiero sellarlo para que me quede bastante dorado. Eso va a marcar una diferencia grandísima al final en el arroz. Si dejáis el muslo que no está muy bien dorado, luego va a tener esa textura de cocido y no va a quedar igualmente así tan rico. Bueno, los muslos los he sacado, como habéis visto, los reservo y añado a la sartén el pimiento verde y el pimiento rojo, que una vez que está bien sofrito, le vuelvo a añadir el pollo encima con todo el juguito que ha soltado. Para aderezar el arroz le voy a poner un poco de pimienta negra, le voy a poner un poco de cebolla en polvo, le voy a añadir también ajo en polvo. Bueno amigos, aprovechando aquí que mientras que le pongo los ingredientes, que como veis los tenéis todos bien detallados en la descripción, pues aprovecho para invitaros que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de receta, vuestro comentario, que para mí es muy importante. Y mirad, aquí seguimos poniendo ingredientes, veis que le he puesto perejil seco, pimentón dulce de la Vera,
Las cantidades de las especias yo las voy a poner en la descripción, pero podéis ponerlas opcionalmente si queréis más o menos según gustos. Como veis, le voy a poner un poco de colorante, que es totalmente opcional, para los que me decís que es un poco saludable o que es, bueno, pues opcional, si queréis lo ponéis, si no, pues no lo pongáis y no hay absolutamente ningún problema. Le voy a añadir 3 cucharaditas de tomate frito y ahora lo vamos a mover todo muy bien y rápidamente, para que el pimentón no se nos queme, le vamos a añadir caldo del que tenemos preparado, que en este caso es caldo de pollo. Un poco de cantidad, aproximadamente unos 100 mililitros, pues para que no se queme las especias y para que el pollo se nos vaya cocinando un poco ahí. Así que le pongo la tapadera y lo dejo aproximadamente unos 10 minutitos. A continuación le añado el arroz. Lo muevo todo muy bien para que el arroz coja ese sabor del sofrito. Y ya una vez que el arroz ha cogido un poquito el sabor del sofrito, aproximadamente unos 5 minutillos, 3-4 minutos, como vosotros veáis, pues le vamos a comenzar a añadir el caldo, que para esta textura de arroz, para que os quede así melosito, pues ha sido aproximadamente unos 100 mililitros, 100-150 que le he añadido al caldo antes, y ahora le voy a añadir 3 vasos. El vaso de arroz no estaba completo, le faltaba un par de dedos, y los vasos de caldo sí los voy a añadir completos hacia arriba. Así que para que os hagáis una idea, aproximadamente sería para una porción de arroz unas 4 porciones de caldo. Una vez que he añadido todo el caldo, lo voy a mover muy bien y ya lo voy a dejar que se vaya cocinando a fuego medio. Si queréis le podéis poner la tapadera o si no, pues no hace falta. Lo voy a dejar aproximadamente que se cocine pues unos 18 minutos, entre 18 o 20 minutos según gustos. Decís, seguro que estaréis pensando que este es un arroz con contramuslos de pollo al curry. Le he añadido el curry, pero ¿dónde están los langostinos? Bueno, pues muy importante, y para que le dé ese toque a los langostinos, que queden totalmente jugosos, que estén por dentro espectacularmente buenos, que no queden secos, de estar todo el rato sofriéndose en el caldo, cociéndose con el arroz, es muy importante que lo hagáis de esta forma. El arroz va a estar cocinándose ahí, he dicho unos 18-20 minutos, y unos 3 minutitos antes de que se termine de cocinar le vamos a añadir los langostinos. Pero con un toque muy especial. Vamos a pasar los langostinos pelados y con un punto de sal, yo le he puesto punto de sal y pimienta, lo vamos a pasar por harina y los vamos a dorar en una sartén con un poquito de aceite a fuego fuerte. Quiero que se me doren bien por fuera, aunque por dentro no me queden cocinados. La idea es que me queden crujientes por fuera con la harina y por dentro que me queden aún un poquito crudos, que se van a terminar de cocinar una vez que lo añada al arroz en esos 2-3 minutitos últimos. Por eso van a quedar unos langostinos con una textura espectacularmente buena, ya que van a quedar muy crujientes por fuera y por dentro van a estar súper jugosos. Así que como veis, el arroz le quedan ya un par de minutos. En este caso le añado los langostinos encima, le pongo un poco de perejil seco y ya lo retiro del fuego, lo dejo un par de minutitos reposar y listo. Mirad qué pintaza tiene. Es un arroz que os recomiendo muchísimo, es un arroz que no vais a encontrar en ningún lado esta misma forma de hacerlo, con estos mismos ingredientes. Es un arroz muy personal, así que espero que os guste muchísimo. Mirad qué pinta más buena tiene, se prepara muy fácil, como veis, y vais a quedar estupendamente con la familia o con los amigos, porque no van a saber qué es lo que le habéis puesto a este delicioso arroz. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica, que paséis un maravilloso día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!